voceros del sector del transporte, del sector de carga, académicos y académicas que han venido planteando que hay otras alternativas que no implicarían necesariamente que el precio del combustible suba de esta manera tan exagerada, que quizás por ahí quisiera empezar, y es que si esta medida la estuviera tomando cualquier otro gobierno, seguramente estaríamos teniendo al movimiento social, con toda la razón, movilizándose de manera masiva en las calles, porque es una medida, primero, regresiva, que no distingue a las personas de altísimos ingresos, de la gente del común, que hoy ya siente esta decisión en sus bolsillos, y además, quizás lo más importante, que no es una obligación. Colombia tiene otras alternativas que no implican caerle al sector productivo, al sector de transporte y progresivamente a todas y a todos nosotros, a la gente que coge Transmilenio y transporte público, le digo, si como dijo el ministro de Hacienda, después de las elecciones de octubre, incrementan el precio de la CPM porque no quieren que se quemen sus listas y que la gente los castigue en las urnas, entonces los que vamos a sentir ese impacto en el ACPM vamos a ser todas y todos los colombianos, porque ese es el combustible que se utiliza para el transporte de carga de los alimentos. Como si hoy los alimentos no estuvieran caros, eso va a ser una consecuencia nefasta de la decisión de este gobierno. En combustibles, el gobierno del presidente Petro traiciona el mandato social de cambio, hace lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores y termina afectando el bolsillo de la gente del común. Y lo digo como una persona que votó por este gobierno en la segunda vuelta. ¿Y por qué tienen que terminar pagando los platos rotos la gente del Amazonas que necesita utilizar combustible para las lanchas, incluso las ambulancias, como ya lo va a presentar la representante Acosta? ¿Por qué lo tiene que pagar la gente que no tiene electricidad y que hoy utiliza plantas a punta de CPM y gasolina? ¿Por qué tienen que pagar los platos rotos la gente que ante la falta de un transporte público digno en un país en el que su principal ciudad ni siquiera tiene metro? ¿Por qué tiene que pagar los platos rotos de la guerra entre Rusia y Ucrania la gente pagando el combustible más costoso en Colombia? Aquí una representante un día dijo, no, antes agradezcan que el precio del galón de gasolina está súper barato, vean lo que nos están cobrando en Chile. Chile es un país importador neto de combustibles, no tiene las riquezas naturales que hoy tiene nuestro país si hablamos de petróleo. Es decir, pongamos un ejemplo a los precios del día de hoy. Si hoy colombianos y colombianas, moteros, transportadores de carga, personas que necesitan el combustible, gasolina y ACPM para cualquier cosa, si hoy se vende el galón en el Golfo en Texas, si se vende el galón en $4 y el dólar está en 4.000 pesos, por eso es que el presidente quiere subirlo a 16.000 pesos el precio de la gasolina, porque nos están obligando y nos están imponiendo el precio internacional. Pero como hoy, ¿cuánto nos están cobrando? Hoy nos están cobrando 13.500 pesos en promedio en todo el país por el galón. Entonces yo les pregunto, ¿quién pone esos 2.500 pesos adicionales? Eso es lo que hoy se pone en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, que lo ha venido cubriendo de alguna manera el gobierno con los impuestos. Le damos el uso de la palabra a la representante Jenica Acosta. Presidente, agradecer a la representante Jennifer Pedraza por esta excelente presentación. Es la realidad que vivimos hoy en Colombia. Quiero saludar al ministro Omar Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, a la doctora María Fernanda, viceministra y representante del ministro de Hacienda, al director de hidrocarburos, Felipe González, quien ha estado en nuestras mesas de trabajo y ha tenido toda la voluntad, pero lastimosamente seguimos en el inconveniente en el Amazonas. Mi nombre es Jenica Acosta, representante del Departamento del Amazonas por Centro Democrático. Para ponerlos un poco en contexto, el Amazonas está en una distancia de 1.092 kilómetros. La única vía de transporte inmediata que tenemos es la vía aérea. Y es un departamento que ha estado olvidado y que aquí, como representante, siempre ha alzado la voz diciendo, gobierno nacional, no solamente desde el gobierno anterior, pónganos atención. Necesitamos un enfoque diferencial. Amazonas es un departamento que dentro de los 32 departamentos del país, en competitividad estamos en el puesto 30, en pobreza en el puesto 27 y en innovación en el puesto 25. Realmente es un departamento que hoy pide a gritos una solución por parte del gobierno y un enfoque diferencial de todos los sectores porque nos está afectando la economía. Ministro, usted dirá, pero que es que el problema de Amazonas no solamente es el alza en el precio del combustible. Hace una semana estuvo aquí el ministro de Transporte, quien también nos escuchó y agradezco también su voluntad, pero la respuesta del director de la aeronáutica, ¿sabe cuál fue? Que no se podían regular los precios de los tiquetes aéreos porque afectaba las finanzas de las aerolíneas y no me deja mentir ninguno de mis compañeros. Y que las tarifas aéreas se debían, esas altas que hoy están reflejando en los tiquetes aéreos, a los altos costos del combustible. ¿Cuáles son los temas relevantes para el departamento del Amazonas al cual represento? El aumento de los precios de los combustibles, gasolina y diésel, el aumento del precio de las tarifas aéreas y, importancia, la focalización del Amazonas en la transición energética. Ahí ustedes pueden ver las filas tan largas que llevamos más de 6 meses teniendo en el departamento del Amazonas. ¿Por qué? Porque realmente Terpel, que es el que abastece de combustible a las bombas autorizadas, a las empresas autorizadas, a veces, más o menos en 10, 15 días dicen, no tenemos más combustible, porque el del combustible se traslada vía fluvial desde
puertoleguísimo Leticia, que cuando los niveles del río los tenemos altos pueden durar 28 días, pero cuando esos niveles están bajos, hasta más de un mes, mes y medio. Y resulta que en las mesas de trabajo con Ministerio de Minas y Energía y Presidencia, Terpel se comprometió en aumentar la capacidad de almacenamiento de combustible en el departamento del Amazonas. Hoy tenemos 340.000 galones subsidiados y necesitamos que en el departamento del Amazonas tengamos por lo menos un mínimo de 800.000 galones subsidiados ahí prestos a ser distribuidos en los puntos de venta. Esto es un cuadro que yo traje a colación, es una fuente de un distribuidor de Leticia. Mira el aumento de mayo a junio. Esto es combustible subsidiado de 13.600 pesos a 16.844 en el mes de julio. Miren el aumento del galón de combustible en el departamento del Amazonas, que afecta a todos los sectores. Más adelante les voy a decir por qué nos afecta el valor del combustible. Monitoreo de precios de puestos de servicios autorizados en corte a 8 de agosto, o sea, al día de hoy. Combustibles con subsidio a 15.445 pesos el galón. Y sin subsidio, el subsidiado nos dura 10 días. De ahí en adelante, sin subsidio, a 17.444 el galón. El diésel no ha aumentado mucho, pero también tiene un aumento representativo de 11.800 con subsidio y sin subsidio 11.996. El departamento del Amazonas tiene 9 áreas no municipalizadas, ministro y doctora, las cuales son totalmente dispersas. Y la única manera de llegar de forma inmediata es vía aérea. ¿Sabe cuánto cuesta el galón de combustible AVE Gas? 42.300 pesos el galón que utilizan las avionetas. Y un avión como Avianca o Latam, que es Jet A1, 17.725. Según los ministerios que hemos visitado, los altos costos en los tiquetes se ven reflejados por el alto costo del combustible. Y una perlita, el AVE Gas no está regularizado en el departamento del Amazonas. El combustible motor, resulta que las comunidades indígenas de Leticia, Puerto Nariño y las 9 áreas no municipalizadas se transportan en unas embarcaciones pequeñas que se llaman pequepeques o las rápidas que llevan los turistas, un sector que hoy también está siendo afectado. Y yo le pregunto al presidente Petro, dentro de sus propuestas decía que el turismo iba a ser el petróleo verde. Creo que está fallando, porque en el Amazonas ha disminuido el turismo gracias a estas alzas del combustible. ¿Por qué traigo a colación esta información relacionada en estos cuadros? Porque en las áreas no municipalizadas, por el transporte, por la logística, se ve aumentado el valor a 20.000 pesos. La gasolina que llamamos motor o la gasolina pura. Pero alguna de estas embarcaciones requiere que la gasolina sea lubricada, pues nos aumenta el valor a 25.000 pesos galón. Una comunidad indígena que va con sus productos a Leticia a ofrecerlos o a las cabeceras corregimentales, ¿usted cree que si lleva un producto a vender va a recuperar el precio al valor del galón de combustible? Ahí se los dejo en interrogante. Sugerencias. Necesitamos la regulación, de alguna manera. Necesitamos una vigilancia y control de la venta de combustible en el departamento del Amazonas. De pronto me irá a decir el director de hidrocarburos, el doctor Felipe, pero es que estamos en una frontera y ojo, que es que de pronto del Brasil y del Perú están viniendo a comprar el combustible Leticia. Pues les cuento, el Amazonas tiene 2 fronteras, Brasil y Perú, y somos libres de tránsito. Y hay colombianos que por calidad de vida y costos se tienen que ir a vivir a Tabatinga porque el arriendo es más económico, o porque los productos de la canasta básica familiar son más económicos, o se van para Santa Rosa. Y entonces, ¿qué le vamos a decir al colombiano que vive en estos lugares? ¿Qué pena no le vamos a vender combustible? Donde por años dependemos de las 2 fronteras si no estuviéramos desaparecidos. Así de sencillo. Entiendan, compañeros, entiendan, ministros, que el Amazonas es diferente a todos los departamentos del país. Es distinto, la calidad de vida allá es muy costosa y por eso necesitamos ese enfoque diferencial y no respuestas de que van a afectar las finanzas de aerolíneas o de empresas. Esto simplemente es decirles que son consecuencias supuestamente del alza del combustible. Avianca, si pueden entrar a las páginas, no hay cupo. Una ruta para Leticia, la más económica que usted consigue, es por ruta 800.000 pesos. Y de regreso, 1.400.000. Y simplemente tenemos 2 aerolíneas. Y he insistido que ingreses a Atena o busquen convenios internacionales y que aterricen aviones en Leticia los que van para Sudamérica. No sé,
Pero aquí quien está siendo afectado es el bolsillo del amazonense. Y ustedes dirán, ¿y por qué incluyen transporte con combustible o con este control político? Porque es claro, el alza del combustible afecta a la economía de todo el departamento del Amazonas. Y ni digamos los precios del valor de los productos de la canasta básica familiar. Satena, ¿sabe cuánto cuesta un tiquete de Leticia, Chorrera, Pedrera, Tarapacá, Puerto Santander? ¿Y estamos en el mismo departamento? Alrededor de 800.000 pesos. ¿Será que una persona que vive el día a día, donde no hay empresa, donde tienen que trabajar, si acaso vivir y sostenerse de la pesca, va a tener 800.000 pesos? Y no para salir de Leticia o de su corregimiento por turismo, por necesidad de atención en salud, por estudio de los jóvenes y de los niños, por trabajo. O es que nos toca ahorrar no sé de dónde mensualmente para poder salir si de pronto en la familia se presenta una urgencia. Y esto es un ejemplo. Sale más barato salir cualquier parte del país. Ejemplo, Panamá, 727.000 pesos, que ir a Leticia o una de las áreas no municipalizadas del departamento. Las sugerencias, como lo había mencionado, regular las tarifas, buscar la manera, ministro, de aumentar el cupo. Yo sé que ustedes van a hacer unos ajustes en los cupos de los subsidios de combustible en el país. Pensemos un poco en Amazonas y en lo que yo les estoy hoy exponiendo. Aumentemos el cupo del subsidio para los habitantes del departamento del Amazonas. Exijámosles a Terpel que aumente su cupo de abastecimiento y que tenga opciones A, B o C cuando el río Putumayo esté bajo. Porque no podemos terminar afectando es el bolsillo de los amazonenses y la economía de las personas que habitan esta puerta verde de Colombia. Y yo creo que bastantes recursos sí que le entra al país. ¿Dónde está? Y pregunto al Ministerio de Hacienda, los recursos que le ingresan a los colombianos por preservar la Amazonía. Esos bonos ambientales. Pues en esta problemática, y hoy que el presidente está en Belén, que lastimosamente, porque teníamos programado, no pude estar, porque pertenezco al Parlamento Amazónico, ¿por qué no llevar un mensaje claro? Si queremos seguir preservando nuestra Amazonía, pues tenemos que darle la calidad de vida que se merecen esos pueblos indígenas y las personas que habitan, que por años han preservado esa biodiversidad. No podemos simplemente utilizar el Amazonas como marca comercial y que le entre recursos al país. Esa plata que llega al Amazonas, que se vea reflejado en programas, pero con enfoque diferencial. Y que ustedes conozcan realmente la realidad. Los invito a que vayan al Amazonas, se monten en una moto, alquilen una lancha o vayan a conocer las áreas no municipalizadas a ver si ustedes dicen es que el bolsillo realmente se ve afectado y no me alcanza. Importancia de la focalización en el Amazonas de la transición energética. He insistido que Amazonas tiene que ser un departamento ejemplo en país y transformarlo en una biodiversidad. Pero para eso tenemos que focalizarnos en esto. Hay miles de comunidades, ministro, y hoy le agradezco a su gobierno y al gobierno anterior que más de 500 familias hoy gozan de tener energía alternativa y que están terminando el proyecto. Pero también tenemos que ir más allá, porque también hay miles de amazonenses que hoy no gozan de energía, ni siquiera por horas. Simplemente hay comunidades que no tienen energía. Y empezar también a motivar y a visibilizar proyectos para frenar la deforestación, tanto por la ganadería, aunque Amazonas no es fuerte en esto, pero sí los otros departamentos de la Amazonía, pero sí el tema de la minería ilegal. En energía, la aceleración de proyectos que permitan que las comunidades tengan acceso a electricidad como lo veníamos haciendo y la eficiencia energética en programas que nos ayuden a fortalecer esto en el departamento del Amazonas. Presidente, quiero simplemente que me regale un espacio para presentar unos videos muy cortos de miembros del comercio que hoy también quieren dejarles un mensaje a ustedes. Desafortunadamente estamos viviendo una de las crisis más tremendas en el sector turismo. El sector turismo que es el que jalona y minimiza la economía del departamento del Amazonas.
desde la crisis que sufrimos a nivel mundial por el tema del COVID y que nosotros luego nos vimos nuevamente afectados con el segundo cierre del aeropuerto por la variante COVID brasilera, pues no nos hemos podido recuperar. Ese empleo que perdimos durante estos tiempos de pandemia no se han podido recuperar. Entonces realmente estamos en un SOS que necesitamos una atención urgente del gobierno nacional. Adicionalmente, la inflación a nivel país y a nivel mundial también nos golpea mucho el incremento gradual de la gasolina. En este momento, aquí localmente, tenemos galón de gasolina a más de 15 pesos, lo que directamente incide en los costos a nivel global de la operación. Nos ha afectado los cupos aéreos, la salida de la aerolínea Vivair, increíble, pero ha sido un monto total donde realmente los costos de los tiquetes están demasiado elevados. Hablamos de las aerolíneas que en este momento nos están viniendo en nuestra región, hablamos también del IVA de los tiquetes, que a veces decimos que no afecta, pero realmente sí afecta la parte aérea. Estamos también montando lo que es la parte del combustible, que la inflación es demasiado grande para este sector, cuando en muchísimas ocasiones que el río Amazonas está totalmente seco, las barcazas no alcanzan a llegar y son perjudiciales para nuestra región. Estamos invitando al gobierno regional, nacional, para que se den cuenta de la poca gobernanza que tenemos en esta región. Una región donde nos ha abandonado en su totalidad y no podemos contar con esta afectación donde decimos nosotros, oye, vamos a hacer algo y realmente nos tienen a... Quiero terminar diciéndoles que el aumento del valor del combustible más el aumento del valor del transporte, tanto de carga vía fluvial como carga vía aérea, hoy tienen el departamento del Amazonas en UCI. El transporte de Neiva a Leticia es muy costoso y realmente necesitamos un trabajo mancomunado, como lo hemos venido haciendo, pero con resultados del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Comercio. Hoy Amazonas dice, Gobierno Nacional, volteen la mirada. SOS para Amazonas. Amazonas no está lejos, Amazonas está olvidado. Muchísimas gracias. Gracias, representante. Bueno, comencemos entonces con la dinámica de las intervenciones de los miembros del gobierno. La transición energética no es la misma para todos los países, ni es la misma para todas las regiones. Allí tenemos, por ejemplo, el escenario del Amazonas, que tiene unas características particulares, los escenarios para el Baupés, escenarios para zonas de frontera, y la realidad para poder avanzar y superar de fondo estas circunstancias es que logremos autonomía energética de nuestras regiones. La representante Yénica nos mencionaba, nosotros tenemos aquí las cifras de dificultades logísticas que existen en nuestro país para llevar el combustible. En promedio 30 a 45 días para llevar de Neiva al Amazonas el combustible. Y aquí es la discusión política y la discusión de la humanidad que estamos dando. Llevando combustibles, gastando combustibles para llevar combustibles al Amazonas, cuando podríamos producir energía en el Amazonas. Tendríamos la posibilidad de producir energía en el Amazonas a través de pequeñas centrales hidroeléctricas. Tenemos potenciales de biomasa, tenemos potenciales solares, y si nos vamos región por región, tendríamos potencial de producir energía. Y ese es el modelo energético que estamos proponiéndole al país. Un modelo energético que rompa la dependencia con los combustibles fósiles. Esa es la visión de este gobierno. Por ejemplo, en este momento el presidente está en Belén. No podemos seguir enviando combustibles fósiles al Amazonas. Deberíamos descarbonizar el Amazonas. Y para eso hay que tomar una serie de medidas. Tener autonomía energética. Por ejemplo, de ese combustible que se dirige al Amazonas, ¿cuánto porcentaje se usa para la generación de energía eléctrica? ¿Y cuánto porcentaje se usa para transporte? Ese análisis regional es el que estamos ya trabajando, el que vamos a presentar y el que estamos dispuestos a conversar con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes, con el país, con las regiones, con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales, para arrancar en estos procesos de descarbonización de algunas regiones que son fundamentales para el país, como el Amazonas, con todo lo que significa para la humanidad. Nuestro camino es la electromovilidad. Y ya tenemos unos programas piloto, tanto en transporte terrestre como transporte fluvial, en el Chocó, en el Amazonas, donde tenemos muchos recorridos por ríos, necesitamos descarbonizar las lanchas. Esa es la tarea. Y allí hay otros mensajes que les quiero señalar. En el corto plazo, ya tenemos también unos proyectos en desarrollo con el Ministerio de Transporte, en donde el Ministerio de Minas y Energía, sobre todo, aporta la línea técnica para programas de eficiencia energética y ascenso tecnológico de nuestras regiones, como el Amazonas, en el Baupés, en zonas de frontera. Tenemos ya un estudio con el Banco Interamericano de Desarrollo para aplicación de incentivos en el Amazonas para electromovilidad. Tenemos priorización de navegación fluvial y mejora de tramos navegables. No solo es superar la dependencia con los combustibles, no solo es recuperar ingresos, recuperar recursos para invertirlos en transición, para invertirlos en gasto público e inversión social, sino también es para invertir en eficiencia energética. La propuesta sobre la regulación de precios, estamos dispuestos a revisarla, a modelarla, a simular sus impactos.
de tal manera que veamos cuáles son sus consecuencias. Representante del Baupés, representante Jenica, estamos en toda la disposición de trabajar estos escenarios con ustedes, así como con todos los representantes, las representantes en las regiones, para iniciar unos planes de descarbonización regionales y para empezar a revisar cómo es la oferta y la demanda de combustibles, cómo es la oferta y la demanda de energía en cada una de las regiones, porque por allí pasa la transición. Con el director de hidrocarburos, mientras ustedes señalaban algunas cifras, estamos evidenciando disparidades, incluso entre lo que el ministerio ha publicado como lo oficial y lo que en terreno. Termine, ministro, hasta por 5 minutos. Y lo que en terreno puede estar ocurriendo. Entonces, en concreto, también tenemos toda la disposición para avanzar en mecanismos de monitoreo, de inspección, de vigilancia, de control, para que estas políticas y para que estas medidas concretas sobre los precios que se regulan desde el ministerio se cumplan. Y si tenemos disparidades, estamos en toda la disposición. Me cuentan aquí el director de hidrocarburos que hay unas mesas que ya se venían trabajando. Sepan ustedes que con mis pocas horas a cargo del ministerio, tienen toda la disposición para continuarlas, para profundizarlas y para avanzar en estas discusiones que son fundamentales. Muchas gracias, presidente, honorables representantes. En las preguntas que nos enviaron también nos consultaban mucho sobre las zonas de frontera. En este momento, y esto un breve contexto de lo que significa en este momento las zonas de frontera, nosotros en las zonas de fronteras tenemos dos tipos de beneficio. El primero es el beneficio tributario, que quiere decir que está excluido de IVA y están exentos de arancel e impuesto nacional, que esto tiene en total un costo fiscal de 451.000 millones de pesos. Además, tenemos el beneficio económico, que es un porcentaje del ingreso al productor que paga el consumidor. Esto tiene un costo fiscal de 230.000 millones de pesos. En total, estamos hablando de un costo fiscal de 681.000 millones de pesos. Esto ha llevado, de cierta forma, también a un consumo mucho más elevado en estas zonas de frontera, ¿sí? Esto está también relacionado, y aquí vale la pena decirlo, pues con economías ilícitas, ¿sí? No es coincidencia que haya aumentado tanto el consumo de gasolina, sobre todo en algunas regiones que también tienen problemas de economías ilícitas como contrabando y también como coca. Entonces, hoy en este momento, el consumo de estas regiones, aunque para el Producto Interno Bruto es muy pequeño estas regiones y estos municipios, el consumo de ellos es el 17% de todo lo que se consume en gasolina y en ACPM en el país. Entonces, es muy importante lo que estas regiones están consumiendo. A la representante María del Mar Pizarro. Yo quisiera, no sé si es posible, como vocera de la bancada de gobierno, solicitar 5 minutos para mi intervención. Bueno, primero que todo, quisiera agradecer las exposiciones del ministro y de la viceministra, que creo que son muy lúcidas y muy claras y sobre todo muy técnicas, porque creo que este debate está rayando con el populismo. Primero que todo, quisiera empezar con el último argumento de la viceministra, y es que este es un problema global, no es un problema de este gobierno. Antes se decía en el debate que, por ejemplo, en Chile no es un país productor, entonces que es normal que el precio de la gasolina, digamos, sea más costoso en este país. Sin embargo, el precio de la gasolina en Colombia está a 3.50 el galón de dólares, 3.50 dólares. En México está a 5.45 dólares y México produce el doble de gasolina que nosotros. Si nos comparamos con Brasil, es 4.38 dólares el barril. Y Brasil es un país que produce 4 veces la gasolina que nosotros producimos. Entonces este no es un problema, digamos, tan solo de la importación de la gasolina, sino que los países productores se han visto, y con economías muchísimo más robustas, porque es que la economía de México y la economía de Brasil son economías más robustas, países más industrializados, e igual uno puede ver que casi que duplican el precio del galón de la gasolina. Ningún gobierno, y yo lo he dicho ya varias veces, quiere subir el precio de la gasolina. Todos sabemos que además en época electoral eso tiene unos costos políticos altísimos. En este gobierno se está subiendo el precio de la gasolina porque no tenemos muchas opciones, porque es que un hueco de 37 billones de pesos son casi dos reformas tributarias, y esto es algo que simplemente el presupuesto, y todos lo sabemos porque esta es la comisión del presupuesto colombiano, no puede soportar. Aquí tenemos representantes, por ejemplo, que están exigiendo una reforma de la educación y un bienestar universitario y gratuidad en la educación. Pues bueno, entonces para esto no podemos subsidiar, no podemos dar educación gratis y al mismo tiempo seguir subsidiando la gasolina a, como dijo muy claramente el ministro y la viceministra, a las personas con mayor dinero. Si nosotros nos podemos saber, por ejemplo, a quién le está llegando este subsidio, que no debería ser un subsidio, realmente no es a las personas más pobres. Tan solo un 5% de este subsidio le llega al 20% más pobre. Estamos subsidiando es al 20% más rico de la población, que son los que utilizan la gasolina. Ahora, el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible buscaba que la variación no fuera
más allá del 3%, ni para abajo ni para arriba, y así no golpear tan duro, digamos, el bolsillo de los colombianos. Sin embargo, como lo expuso muy bien el ministro y la viceministra en el gobierno anterior, no se quiso tomar la decisión técnica necesaria y por lo tanto creamos un hueco en el bolsillo que en este momento lamentablemente este gobierno ha tenido que soportar. Ahora, yo quiero preguntar si realmente aquí estamos pensando en el bienestar de todos los colombianos o este es un debate populista que lo que busca es, ¿cómo lo puedo poner? Que lo que busca realmente es defender los intereses de los gremios de los transportadores, particularmente diría yo que de los taxistas, porque uno de los citantes o una de las citantes presuntamente tiene grandes nexos con los sindicatos y los gremios de taxistas. Entonces, ¿estamos aquí defendiendo al colombiano a pie o estamos defendiendo al gremio de los taxistas? Porque un problema también ha sido que los transportadores no nos han permitido avanzar en el tema, por ejemplo, de los trenes eléctricos en el país. Y esto es en serio. Entonces, yo sí quisiera que fuéramos transparentes y dijéramos si aquí hay algún grupo político que tenga nexos o lazos o financiamiento de los gremios de los transportadores. Ahora, pasando a otro tema. El tema de la moto eléctrica, como lo recalcó muy lúcidamente nuestro ministro, nosotros queremos hacer una transición económica también por los gremios de transportadores, porque es que para el futuro de los taxistas, para el futuro de mis amigos de los gremios de Uber que están acá, es importante que empecemos a transitar a la movilidad eléctrica. En este momento, una moto eléctrica al año, su mantenimiento cuesta 1 millón de pesos. Una moto a gasolina cuesta 2 millones el mantenimiento. 1 minuto para terminar, representante. Entonces, realmente, para el futuro de los gremios de los transportadores, teniendo en cuenta una posible escasez de hidrocarburos, pero un posible aumento de los precios en un futuro, es necesario que hagamos una transición a la movilidad eléctrica. Y como lo dijo la viceministra, este gobierno está construyendo sobre lo construido. Desde el gobierno de Santos se viene impulsando una política para crear ensambladoras de movilidad eléctrica en el país. Y este gobierno pronto les tendrá importantes resultados acerca de cómo vamos a empezar a tener ensambladoras que reindustrialicen el país, que generen empleo para apoyar la transición energética y la movilidad eléctrica. Muchísimas gracias. El uso de la palabra a la representante Liliana Rodríguez por 5 minutos. Gracias, presidenta. Y decirle a la representante querida, Jenica, que yo sí estoy de acuerdo cuando siento esa impotencia por su región, porque si bien es cierto, Ecopetrol hizo una inversión social de 329.900 millones y la hizo más que todas las zonas más centrales del país. Ahí hay que retomar. A la representante Jenica Costa por 5 minutos. Gracias, presidenta. Yo simplemente quisiera, muy respetuosamente, decirle a la representante María del Mar, no es populismo, es una situación actual que vive el Amazonas. Y por lo menos de mi parte, porque mencionó a las dos citantes, yo no tengo ni vínculos, ni soy propietaria de ninguna empresa de transporte. En el Amazonas hay más de 29.000 motos, la mayoría son mototaxis. Hay más de 500 vehículos y gran parte son motocarros que viven del día a día, no son ricos. Llevan su platica, que trabajan día a día al sustento. Lo que vive Amazonas es real y si quieren los invito a que lo visiten. Decirle a la viceministra que estoy de acuerdo, Amazonas tiene beneficios tributarios y económicos, pero no se están viendo reflejados en el bolsillo de los amazonenses. Créame que, mire, aquí no les estoy exponiendo como congresista, sino como leticiana. A mí me duele la situación que vive en mi departamento, y más las zonas más dispersas del departamento, como las áreas no municipalizadas, sus comunidades, Puerto Nariño y sus comunidades, sin ser menos afectados las personas que habitamos en el municipio de Leticia. Invitarlo a usted, ministro, a que adopte o que apadrine al Amazonas, que sea usted el portador de buenas noticias en este gobierno. Ministro, hoy usted nos hablaba de transformación energética y de excelente exposición cuando usted nos cuenta todo lo que piensa hacer por la Amazonía, pero hoy también lo invito a que hay una realidad actual y que necesitamos una mesa de conectividad, una mesa de trabajo para buscarle solución inmediata al problema que hoy tenemos los amazonenses. Simplemente les digo, realmente, y no, como vuelvo y repito, esto no es populismo, esto es una necesidad hoy a gritos. Es más, hay una marcha pacífica en el Amazonas el día jueves, porque realmente la situación en la que vivimos no es la mejor. Y hoy me deja más triste
un mensaje que dejó el presidente Petro en Belén, que cuando se viaja se contamina y que solo viajan los ricos. Pues hoy le digo que en el Amazonas viajamos por necesidad, no los ricos. Viajamos porque necesitamos una remisión médica, viajamos porque queremos estudiar, viajamos porque queremos trabajar y tenemos responsabilidades. Y muchas instituciones no tienen una oficina para responder en Leticia, sino que hay que trasladarse a Bogotá a que le resuelvan un problema. Muchísimas gracias. A mí me llama la atención de este gobierno, de sus aliados, de sus congresistas, de sus militantes, ver el malabarismo con el que argumentan hoy lo que en otra hora criticaban. Y obviamente que uno escucha debates técnicos y argumentos técnicos, pero uno se pregunta, ¿y antes qué pasaba? O sea, el tecnicismo no existía. Entonces, estamos en una situación compleja. Aquí no hay populismo. Yo creo que el populismo se ha usado de otra manera, pero hoy hay una realidad también. Hemos exigido el aumento de los cupos del combustible subsidiado, pero lo han asociado también al incremento de las actividades delictivas. Pero esto es producto también de que hoy la fuerza pública está manicusada. Hoy en Puerto Carreño, en la capital del Bichá, ha aumentado la delincuencia, ha aumentado el microtráfico, ha aumentado el contrabando, ha aumentado la presencia de grupos ilegales, la extorsión, y no hay un control en la frontera. Se aperturó la frontera, bienvenido, pero no hay control de nada y es una ciudad insegura producto de ello. Entonces, no creo que tenga que ver una cosa con la otra, eso sí lo discuto, pero más bien el incremento de las actividades delictivas ha sido precisamente la falta de garantías para la fuerza pública. Quería sumarme a lo demás que han dicho los compañeros, pero no podemos seguir esperando que las fórmulas mágicas funcionen y la gente de a pie pagando cada vez más caro un galón de gasolina. Muchas gracias. El uso de la palabra el representante Carlos Eduardo Osorio. Quiero empezar por decir que celebro esta iniciativa de la representante Jennifer Pedraza y de mis compañeros de partido, la representante Jenica y el representante Danilo. Y debo decir que ha sido una presentación de gran altura. Por eso, cuando aquí en medio de este debate de control político se habla de populismo, yo lo lamento, porque independientemente de que se diga para cuestionar o señalar una práctica que es real, que existe en Colombia, yo creo que lo que han hecho aquí los representantes citantes ha sido de la mayor altura. No es populismo. Cuando nosotros estamos hablando que el alza de los combustibles tiene aguantando hambre a las poblaciones más rurales y dispersas, es verdad, señor ministro. Las poblaciones del Baupés, indígenas en su gran mayoría, si comen una o dos veces, no les alcanza para la tercera comida diaria. Y yo entiendo que han recibido subsidios del gobierno. Y yo sé que de alguna manera eso es paliativo. Pero es nuestro derecho citarlos para que ustedes nos den información y nos ayuden a solucionar las dificultades que tenemos en las regiones. Y no es populismo, son 4.000 pesos que ha subido el galón de combustible este año. Por menos, escúchenme bien, por menos han desbaratado este país, señor ministro. Y va a seguir subiendo la gasolina para vehículos. Yo sé que son decisiones técnicas, pero a veces las decisiones técnicas tienen que ir acompañadas de la realidad social. Que el vehículo de cada ciudadano es proporcional a su bolsillo. El tamaño del vehículo, la clase del vehículo en la que un ciudadano se mueve es proporcional a sus ingresos, a su bolsillo, a su capacidad económica. Yo no pensaría que nadie tiene una moto porque quiere pudiendo tener un carro, ni más faltaba. Por un lado, los vehículos particulares. Una persona, una familia que tiene una moto, lo hace y la saca a cuotas pensando, ministro, que le sale más barato llevar a sus hijos al colegio o a su esposa al trabajo o la de ese mismo ciudadano. Por otro lado, por supuesto que en la cabeza de todos está la transformación, el cambio a energías limpias. Claro, lo tenemos que hacer. Aquí se hablan de vehículos eléctricos. Y una cosa piensa el Ministerio de Minas proponiendo una escalada a energías limpias con vehículos eléctricos, pero por otro lado el Ministerio de Hacienda dice, los aranceles se mantienen total para los vehículos que se traen eléctricos. Entonces, ¿cuál es la ganancia? ¿A quién se le hace atractivo tener un vehículo eléctrico cuando el valor es el mismo y no tiene ningún incentivo para pasar? Pero ojo con esto, ministro. Le preguntaran a un habitante, sobre todo de la costa caribe, que son los mal golpeados por el tema de las tarifas, que le preguntaran si está dispuesto a dejar su motico de gasolina y pasarse a una eléctrica sabiendo que tiene que llegar a la casa a seguir consumiendo energía carísima que los tiene al borde del colapso, ministro. No entendemos cuál es el impacto real, ministro. Nosotros vemos nuevos propósitos, proyectos que hoy generan energía, paneles solares, vemos cómo han avanzado las electrificadoras, las comercializadoras, pero no vemos en ningún lado el impacto económico en la tarifa y en el recibo. Vemos que se cambia así, vemos que se avanza así, pero el impacto en la tarifa, en el valor de recibo, por ningún lado lo vemos, ministro. Y para cerrar, ministro, a mí me parece así como a nosotros nos preguntan si estamos satisfechos con las respuestas del ministerio, también nos gustaría escuchar, ministro, qué se va a hacer con respecto a este debate de las tarifas de los combustibles. Gracias, ministro.
Ministro, básicamente aquí se ha abierto un debate muy interesante que ya es de la opinión pública, viene por todos conocido. Yo quiero celebrar que los representantes Jennifer, Jenica, Hugo Danilo, no sé si algún otro colega más, citaron a este debate porque estos son los temas que el país necesita escuchar allá. Y como en toda sociedad hay opiniones diversas y yo creo que todas son bienvenidas dentro de un sano debate. Aquí la representante Jennifer hace un cuestionamiento muy serio sobre la forma como se ha venido incrementando el valor del combustible, particularmente la gasolina. La representante María José hizo una reflexión mencionando que era un debate populista, que era un tema más político que técnico. La representante Jenica hizo un llamado muy importante de lo que es la calidad de vida de los colombianos, de lo que aquí llaman en Bogotá la Colombia profunda, que es la Colombia de verdad, donde están nuestras personas en los municipios de estrato 6, en los sitios más alejados del país. El representante Perea hizo una reflexión muy importante sobre la posición de los que hoy son gobiernos cuando eran oposición, que antes cuestionaban la parte técnica y hoy la defienden. Y yo creo que todo el debate es muy sano. Yo quiero solamente, ministro, que usted me conteste una pregunta. El cálculo que tiene el gobierno de hasta cuándo va a subir y hasta cuánto va a subir la gasolina particularmente y qué va a pasar con el ACPM y con el gas vehicular. Nosotros, como bancada de la paz, que venimos de esos territorios más alejados y golpeados por la violencia, pero que también venimos de donde el Estado nunca ha llegado. Lo decían ahora nuestros compañeros del Amazonas, nuestros compañeros de otros departamentos como el Baupés. O sea, son departamentos donde las brechas de desigualdades no son grandes, son enormes, son gigantes. Y si el alza de los combustibles se ve reflejado en las ciudades, imagínense cómo llegará a esos territorios. Venimos del departamento del Putumayo en una situación que vive todo el país, no somos ajenos a lo de Amazonas. Tenemos municipios como San Miguel, que son frontera, como Leguízamo, que tienen las características que tiene el departamento del Amazonas, que solamente tienen 2 fuentes para poder llegar ahí, que es por aire o por barco. Pues obviamente con este incremento que se ha venido dando mes a mes en el galón de gasolina, pues obviamente eso encarece, todo encarece los productos que nosotros consumimos, porque obviamente hay supuesto que la gasolina se sube porque eso solo la consumen los ricos de Colombia. No es así. Nosotros en esos departamentos, pues es muy poquito los ricos que hay. Somos una población totalmente de escasos recursos y eso conlleva a que todo suba. Mire, la gente hoy se está planteando en el departamento del Putumayo salir a bloquear todas las petroleras. Porque mire, en el vecino país del Ecuador hoy está la gasolina más cara. Hay 2 tipos de gasolina ya, una que es más económica y otra un poquito más alta. La más barata está a $2.40 y eso al precio del dólar de hoy te da 9.719 pesos. Entonces, al nosotros estar pagando en frontera una gasolina más cara, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir a traficar al Ecuador. ¿Y eso a qué nos va a conllevar? A que la policía empiece a perseguir a los revendedores, que haya conflicto, que peleemos con la fuerza pública, que las familias quedan desamparadas. Entonces, ministro, mira, cuando en Ecuador el presidente le quiere subir 50 centavos, toda la población se sale y no deja subir. Entonces, nosotros estamos optando y los campesinos están optando por adoptar ese modelo. Y muy seguramente, si ustedes no adoptan una medida que reduzca el precio de la gasolina, en pocos días van a tener una manifestación de la gente, del pueblo colombiano, porque el señor presidente manifestó en campaña que la gasolina iba a quedar a un alrededor de 8.600 la gasolina y 8.300 más o menos el diésel. Y hoy ya va llegando a los 15.000. Muchas gracias por la invitación. Me parece un espacio muy importante para poder construir país. Creo que debemos recordar que Colombia para nada es una nación homogénea y pues hemos visto aquí muchos de los casos que difícilmente pueden ser equiparables. Yo vengo en representación de los taxistas de Bogotá y lo hago por una sencilla razón. Creo que incluso fue un poquito triste escuchar que se trataba de populismo al hablar de personas que en su gran mayoría son ciudadanos, pequeños transportadores, dueños de 1 o 2 vehículos que buscan cada día el sustento, digamos que operando en un escenario en el que han sido afectados no solamente por el costo de los combustibles, que es bien impactante, sino también por el costo y el aumento en el dólar, que afecta el costo de los repuestos, el costo de las pólizas. Entonces, cumplir con toda esa carga legal que tenemos en el sector y tratar de operar y tratar de hacerlo de la mejor manera para poder competir en las condiciones de mercado que estamos siendo partícipes hoy en día, pues es difícil. Y cuando se habla de transición energética, creo que se abre una ilusión para todos, como colombianos, no como transportadores, sino como colombianos, porque es muy importante. El problema es que la transición es una palabra que es un poquito compleja de entender, porque no se sabe si esa transición va a durar cuánto tiempo y cuáles van a ser los costos y qué infraestructura y qué apoyo se va a tener, porque nosotros queremos obviamente dar ese paso y queremos que las cuentas den. Y cuando el combustible está caro, pero las tarifas no se actualizan de la manera, del mismo modo en que se está actualizando cada mes el costo del combustible, y cuando el dólar, a pesar de que las últimas cifras y donde estamos viendo los resultados que está promoviendo el gobierno es de
una revaluación del peso y estamos viendo una disminución pequeña de la inflación, pues estamos viendo que el ciudadano de a pie, que es el taxista y que son los pequeños propietarios de vehículos, pues están pagando costos muy altos con una tarifa que no se ha actualizado y que no se actualiza de una manera técnica, sino política. Hoy, el alza de la gasolina está desangrando el bolsillo de los colombianos, ampliando la brecha de pobreza ya bastante grande en este país. Mientras tanto, los debates y los discursos de nuestros honorables representantes se reducen a aumentar otra brecha, la de la polarización, y se preocupan más por atacarse unos a otros que trabajar por el pueblo. Mientras afuera, en las calles, miles de colombianos a diario luchan por sobrevivir, cada vez con menos, en medio de la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades.